Escatología bíblica, lección 4, parte 2. A la luz de la palabra hay tres infiernos, que son los que mencionan la palabra de Dios. El primero, el Hades, que es el mismo Seol. En sus idiomas originales, la Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Seol o Sheol, y al ser traducido al griego fue transliterado como Hades, que significa el lugar de los espíritus que se han separado de sus cuerpos a causa de la muerte física. El Hades no es un lugar final de tormento, ya que la palabra griega para ese lugar de castigo eterno es Gehenema o Gena. Se utiliza también en el Nuevo Testamento para el infierno y se deriva de la palabra hebrea Hinón o lago de fuego. Hay muchas creencias referentes al infierno. Solo mencionar la palabra se crea un estado de terror pensando que es un sitio de condenación final. Entendamos que solo traduce lugar de muertos. En alguna de las Biblias también se mencionan como sepulcro, infierno, hoyo. Las escrituras registran que el Hades es un lugar donde van todos los muertos, ya sean los que creyeron en Cristo o los que no lo hicieron. Hay escuelas teológicas que defienden la posición que antes de la muerte del Señor Jesús, todas las almas descendían al Seol, pero que una vez resucita en la dispensación de la gracia, los ángeles toman las almas y las llevan al cielo. Ahora, si esto fuera cierto, entonces ¿con qué fin anunciamos el arrebatamiento de la iglesia? El apóstol Pablo anuncia que Jesucristo viene por su novia y aún más dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y que irían al encuentro con el Señor. Si en un supuesto negado las almas ya están en el cielo, ¿a qué entonces y por quién entonces viene nuestro Señor Jesucristo? Vaya conmigo a la carta a los tesalonicenses, primera carta de los tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 17. Dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Esta posición teológica enseña que cuando el Señor Jesús resucita, esto genera que traslade al seno de Abraham al cielo, llamándolo en la actualidad el paraíso. Pero esto es una posición que pierde fuerza en el campo de la teología cuando las escrituras dicen que Jesús llevó cautiva la cautividad. No se está refiriendo a dicho traslado que se va a producir en el Hades. El sentido de lo que quiere decir con esta expresión es que Jesús con su muerte y resurrección cautivó lo que tenía cautivo al hombre. Esto es la muerte y el pecado. Jesús, por el cumplimiento de la ley en sus 613 mandamientos, sin faltar uno de ellos, fue justificado en espíritu a causa de que no se halló pecado en él, ya que el estado de pecado que Dios había colocado en él fue pago a través de la muerte física. Por este acto de entrega, Dios le impartió la vida, resucitándolo a través del poder del Espíritu Santo, quien lo levantó de entre los muertos, venciendo a sí mismo la muerte. Estos dos fenómenos que entraron en el hombre en el huerto del Edén, el pecado y la muerte, fueron vencidos por Jesús en el cumplimiento de la ley.
cautivando lo que tenía cautivo al hombre, dándole la libertad, impartiendo a todos los que creen en su nombre la justicia y la vida de Dios. A esto es lo que se refiere el pasaje cuando dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Hay que tomar en cuenta que en el seno de Abraham nadie estaba, ni estaba cautivo en el sentido de estar en prisión. Según lo dicho por el apóstol Pablo, todos duermen hasta el día que sean levantados. Si al morir vamos al cielo, a la presencia de Dios, ¿a quién viene a buscar Cristo en la resurrección de los muertos? Cuando dio inicio al programa del arrebatamiento de la iglesia. Tomemos referencia que la Biblia dice que en la resurrección final el Hades entregará sus muertos. Apocalipsis 20, versículo 13. Leo la palabra de Dios. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por igual en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos que están en el programa de la resurrección se levantarán del Hades. Primera carta a los Tesalonicenses 4:16, dice la palabra de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tome en cuenta estas verdades paralelas. El cielo no ha sido habitado todavía en una forma definitiva, como tampoco el lago de fuego. Nadie tiene derecho a estos lugares si no ha sido juzgado, ya sea en el tribunal de Cristo para salvación o en el juicio del gran trono blanco para condenación. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. El juicio ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, si Jesucristo nos lleva al cielo para morar allí, se contradice con lo que las Escrituras enseñan. El cielo no es un lugar donde la iglesia pasará la eternidad. Los redimidos por Cristo pasarán la eternidad en la tierra nueva y los cielos nuevos, donde se posará la nueva Jerusalén. Y aquí la morada de Dios y los hombres. Este es el programa final de Dios con los hombres, morar con ellos en la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra posición teológica afirma que el alma y el espíritu del hombre van al cielo y lo que resucita es el cuerpo, que una vez Cristo llegue al primer cielo por su iglesia, lo que se levanta es el cuerpo para unirse con el espíritu y el alma. Pero la palabra de Dios enseña algo muy diferente referente al cuerpo. Pablo afirma que en el Seol están dormidos y que despertarán al oír la trompeta que anuncia al Redentor venir por su pueblo. Habla que seremos transformados en un cuerpo incorruptible y la pregunta sería, ¿por qué Cristo regresaría por un cuerpo corruptible? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 54. Leo la palabra de Dios. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. La parte inferior del Hades es un lugar que hizo referencia el apóstol Pablo cuando trató el tema de la muerte de Cristo, quien muriendo en una condición de pecado por causa de lo que Dios lo hizo pecado, fue a la parte más baja de la tierra, esto es, la parte inferior del Hades. Analicemos el pasaje. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Leo la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Efesios capítulo 4, versículo del 9 al 10. Dice la palabra de Dios. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 9, versículo del 16 al 18, dice la palabra de Dios. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol,
todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Libro de los Salmos, capítulo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. La ubicación geográfica que la Biblia le da al Hades o Seol es el centro de la tierra. Vaya conmigo a la palabra de Dios, Números capítulo 16, versículo del 31 al 33. Leo la palabra de Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano, su lugar de destino temporal es el Hades, igual llamado Seol. El Hades en la actualidad es un estado intermedio entre los que van al cielo y los que van a condenación en el Genema. Nadie va al cielo a morir, solo Jesús ha ido al cielo en estado permanente. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El apóstol Pablo fue al tercer cielo, pero en forma temporal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 4. El aguijón en la carne, leo la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero tendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Las Sagradas Escrituras detallan la distribución del Hades o Seol. Deja ver que se divide en dos compartimientos, el superior, el inferior. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Dice la palabra de Dios: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciar las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros veían y lamían sus heridas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo con agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí,
y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muchas personas creen que esta narración es un suceso no real o una parábola más citada por el Señor Jesús. Entendamos que una parábola es una historia de sucesos terrenales que se añade a un relato para explicar cosas espirituales, pero nunca incluye nombre de personas, ya que solo expresan situaciones generales. En este caso se dice el nombre de Lázaro y describe otro personaje que es el rico, y corre el velo para dar a conocer qué hay después de la muerte, no para entregarnos una figura terrenal, sino dando a conocer lo que pasa en el mundo espiritual. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo del 42 al 43. Dice la palabra de Dios. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro caso registrado del acontecimiento que se dio en la cruz, cuando Jesús le dijo al ladrón, le dijo o le dio a entender a primera vista que al morir Jesús y él se trasladarían al paraíso al instante. Eso no registran las escrituras. Lo que sí dice la palabra es que al morir Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, indicando a la parte inferior del Seol. El problema de lo que registra el Evangelio de Lucas está en la colocación de una coma o la interpretación con la que se lee. La coma antes del término hoy, cuando debería ir después de dicho término. Una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración. Y cabe decir que en los originales no existen los puntos ni las comas. Este gran error le da un significado totalmente diferente a lo que Jesús quiso decir. Si colocamos la coma después del hoy en la oración, el hoy es aplicable a que en ese momento te lo estoy diciendo y no hoy estarás conmigo en el paraíso. Al leerlo bajo ese sentido, la promesa que Jesús le hizo al ladrón es algo que se daría en el futuro, en la resurrección de los muertos. Cuando seamos trasladados al paraíso, al tercer cielo, para que se cumpla el programa de Dios con la iglesia en relación a Cristo. Recordemos que primero Jesús desciende a la parte inferior del Seol y tiempo después sube al cielo. En ese momento no podía llevarse absolutamente a nadie. Por eso la frase correcta es, te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. El segundo infierno que nos relata la Biblia es el Tártaros, palabra que traducida es infierno, descrito por la Biblia como prisiones de oscuridad, lugares donde fueron arrojados los ángeles caídos, los cuales se unieron a Luzbel para causar la rebelión en el cielo.
Este lugar solo fue creado para ellos, para ser reservados al juicio del gran trono blanco, reservados siempre para condenación. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El Tártaros también es mencionado en el libro de Apocalipsis, donde Satanás y los demonios serán encarcelados mientras en la tierra está el milenio, tiempo en el cual habrá paz. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3. Leo la palabra de Dios. Los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. El tercer infierno es el lago de fuego llamado Genema o Valle del Hinnom o Hinnom. El término griego Genema, que en español es Gehenna, se menciona 12 veces en la Biblia, igual que el lago de fuego. El Gehenna simboliza destrucción eterna. La palabra Genema viene de una frase hebrea que significa valle del Hinnom o Hinnom. En sus contextos bíblicos, este valle estaba afuera de Jerusalén y en tiempos bíblicos era el basurero de la ciudad. El lugar se mantenía ardiendo para quemar la basura. Las cresas o gusanos comían todo lo que el fuego no lograba destruir. Jesús usó este lugar como simbolismo para expresar la destrucción eterna. Mateo capítulo 23, versículo 33. Leo la palabra de Dios. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo del 47 al 48. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El lago de fuego es un símbolo de castigo eterno. Es allí donde serán enviados aquellos que sufrirán una muerte agónica, una muerte agónica y la muerte segunda, como lo describe la Biblia, para todos los rebeldes y aquellos que no aceptaron la salvación a través de Cristo, ya sean angelicales o humanos. El lago de fuego es su destino final. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 14 al 15, dice la palabra de Dios. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, 20, dice la palabra de Dios. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.